Muy buenas noches a todos. Hoy nos reúne el tema de la dolarización, sobre todo para tratar de ver cómo pasamos de la experiencia al aprendizaje. Para hablarnos de la experiencia tenemos un invitado de lujo, es el expresidente ecuatoriano Yamil Mahuad, que fue justamente el autor en el Ecuador, una política que lleva ya 25 años y que por supuesto puede ser evaluada de una manera mucho más objetiva y mucho más eficaz a la distancia que nos permite el tiempo transcurrido. El doctor Mahuad fue presidente del Ecuador, vio su mandato interrumpido y sin embargo, pese a que solamente estuvo 2 años en el gobierno, dejó huella marcando 3 políticas de muy larga duración y de un efecto positivo extraordinario para el Ecuador, como fueron la política de paz y la firma del Tratado de Paz con el Perú, la dolarización y la creación de un bono que fue en su momento llamado de pobreza y que ahora se llama de desarrollo humano y que ha permitido contribuir a que parte de la bonanza que ha vivido el Ecuador en los últimos años sea compartida por todos los ecuatorianos. En este momento, el doctor Mahuad es profesor de la Universidad de Harvard y quiero agradecerle nuevamente su presencia, doctor Mahuad. Así que adelante. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto compartir con ustedes estos minutos. Muchas gracias por tener interés en la experiencia ecuatoriana y por abrir este espacio de diálogo, porque cada vez más es lo que necesitamos en nuestros países. Comunicarnos, hablar de lo que nos pasa, analizar experiencias buenas o malas, seguir buscando soluciones. Creo que en el ánimo de todos nosotros está eso ahora. Gracias, Emilio, por aceptar comentar esta conversación. Con Emilio nos conocimos por Zoom hace más bien poco. Él tenía interés en la experiencia ecuatoriana. Luego tuvo su libro ya para ser publicado. Vi con mucha satisfacción que comentaba muchísimo de lo que pasó en el Ecuador en ese texto. Así que compartimos una base de conocimiento ya con él. En el caso de Simón, por supuesto, igual. Él es una persona muy reconocida en mi país. Su voz es muy escuchada, influye y siempre buscando lo mejor para que el Ecuador salga adelante. Que es difícil, como ustedes han visto en las noticias de estas últimas horas, una vez más. Entonces, en esta introducción, yo quisiera empezar diciéndoles que tomé una decisión económica que se convirtió en política pública y que ahora es una política de Estado. En un país donde es muy difícil ponerse de acuerdo. Las similitudes entre Bolivia y Ecuador son enormes. Si analizamos cualquier país de América Latina, vamos a encontrar que la ciudad capital representa el 30, el 40% de la población total del país. Pasa en la mayor parte. Hay pocos países que tienen 2 ciudades con un peso importante. Bolivia y Ecuador. Además, somos muy distintos. Gonzalo Sánchez de Lozada me decía, la diferencia entre Guayaquil y Santa Cruz es que Guayaquil mira hacia el océano y Santa Cruz mira hacia la selva amazónica. Pero tenemos una capital y tenemos un puerto importante y tenemos población importante en ambos sitios. Eso define mucho la cultura de un país, que no se da en otros. Entonces, por supuesto, estoy muy contento de que esta decisión, que fue muy difícil, sea una política de Estado. Pero ahí viene la primera, tal vez, contradicción. A pesar de eso, yo no soy un apóstol de la dolarización. Yo no predico dolarización. Uso, para resumir este punto de vista, la frase que le dijo Stanley Fischer, que llegó a ser el director gerente del Fondo Monetario cuando yo era presidente en los últimos meses, a Ricardo Hausmann, que era el economista jefe del BID en ese momento. 6 meses después de la dolarización, Stanley le dijo, nosotros dolarizamos contra la opinión del Fondo Monetario. Le dijo, yo tengo que reconocer que fue la medicina correcta
para ese paciente en ese momento. Entonces, esto es algo muy importante. Yo creo que para mi país, en esas circunstancias, era la mejor alternativa posible. Y por eso la adoptamos y gracias a Dios salió bien y hemos podido mantenerla hasta hoy. Ahora, ¿cómo llega uno a la conclusión de que debe tomar en un país una decisión tan dura? Y les doy la perspectiva desde la presidencia de la República de un país. Por supuesto, este tema se lo puede analizar desde varios ángulos, con cortes a diferentes niveles. La mejor manera que he encontrado de explicarlo es comentándoles el caso de un amigo mío acá en Massachusetts, donde vivo, que se llama Dan. Dan ha tenido problemas con el hígado, una cirrosis muy grande, por sobrepeso, no por alcohol, que la venía manejando con ejercicio, con dieta, con diferentes medicaciones, cosas que iban saliendo, nuevos descubrimientos, nuevas fórmulas. Y un día se sintió ya muy como abotagado, se sintió confuso, se sintió mareado. Fue donde el médico y esta vez las pruebas dijeron que su hígado no funcionaba más. Ya no había manera de mantenerlo operando con las fórmulas anteriores. La única salida era un trasplante de hígado. Pero esta es una palabra mayor, porque primero hace falta la voluntad del paciente. Obviamente, si el paciente no quiere, no se hace. Hace falta un donante. Hace falta un formidable equipo de médicos, antes evaluando las condiciones, durante la operación, diferentes campos, el anestesiólogo, el experto en hígado, el experto en trasplante, el experto en la parte inmunológica, por si acaso se produzca un rechazo, etcétera, etcétera. Dan tuvo luego 2 paros cardíacos y agarró una infección generalizada en el hospital. Como el equipo estuvo preparado, no lo cogió de nuevo todo eso y le dieron la atención adecuada. Hoy que ya estamos entrando aquí en los días previos al verano, Dan está navegando tranquilamente, le gusta velerear y su trasplante fue un éxito. Y Rudiger Dornbusch solía decir que estas reformas económicas profundas, cualquiera que sean, terminan siendo como las visitas a los dentistas. Uno las posterga lo más que puede. Las hace cuando ya no queda otro camino. Y una vez que las hacen, suele preguntarse o concluir 3 cosas. Primero, debía haber tomado medidas preventivas. Un buen cuidado, una buena higiene, hubiera evitado que tenga que venir al dentista a que me extraigan la pieza. Segundo, tengo que reconocer que el rato de la extracción no fue tan grave como imaginaba. O sea, soporté un montón de dolor pensando que lo que me esperaba era terrible, pero en ese momento más terrible era el dolor y por eso acepté que me trataran así. Y tercero, uno siempre termina preguntándose ¿por qué no lo hice antes? Entonces, ¿cómo podemos saber que el hígado de un paciente no funciona en mi analogía o que la moneda de un país ya no funciona más? Y aquí hay 3 conceptos que quisiera compartir con ustedes. Primero, esta diferencia entre 2 nudos. El nudo normal, que con un poquito de paciencia, con un poquito de habilidad, puede terminar desatando. El otro nudo es el que los griegos llamaron nudo gordiano, que cada vez que uno intenta desatar, lo ata más. Cada intento complica el problema. Y en la leyenda o en la historia aparece Alejandro Magno, que enfrentado con el problema del nudo, dice, da lo mismo cortar que desatar, saca su espada y de un corte lo termina. Entonces, hay momentos, yo sentí que en mi país pasaba eso, habíamos manejado bien nuestra moneda, se llamaba Sucre, igual que los médicos de Dan, nuestros macroeconomistas, nuestro Banco Central lo pudo manejar muy bien varias veces, pero llegó un momento en que no había manera de ponerse de acuerdo.
Para darles un par de datos, las tasas de interés habían subido a 330%. El central subía las tasas para convencer a la población que se quedara en sucres, que no comprara dólares, y la población en su pánico seguía pensando que la devaluación iba a ser mayor que la tasa de interés que podía recibir. Mi background es como abogado. He tomado clases de macroeconomía, etcétera. Entiendo cómo funcionan las cosas, pero no soy economista. Me parece que, sobre todo en la economía del mainstream, todos los incentivos económicos están diseñados para actores racionales. Ser una persona que pueda comparar situaciones y escoger la más conveniente para sus intereses. El problema es que cuando la población entra en pánico, y eso es lo que define a una hiperinflación, en los comienzos de una hiperinflación, la racionalidad no opera. Y no opera por una razón biológica. Yo estaba una vez en el MIT, un chico iba a entrar en una máquina para hacer una resonancia magnética. Ningún médico había pedido esa resonancia. El chico no estaba enfermo. Ningún médico la iba a ver después. Entonces, ¿para qué la hacíamos? Esto venía de un grupo de profesores que hemos trabajado mucho los temas de negociación y de solución de conflictos. Y lo que le decía el técnico al chico es, vea, usted va a ver ahí fotos arriba. Si la foto le produce a usted la impresión de que es alguien de su propia tribu, alguien parecido a usted, aplaste el botón derecho. Si siente que hay alguna amenaza vinculada con esa foto, aplaste el izquierdo. La precisión de que él identifique al enemigo o al amenazar ante que estaba ahí no es importante. Lo que queríamos era medir qué pasaba con el flujo de sangre en su cerebro el rato en que él aplastaba un botón u otro. Porque ¿cómo funciona nuestro cerebro? Funciona porque las neuronas se activan por el oxígeno que trae la sangre. Si no hay flujo de sangre, sabemos, con un infarto o con un derrame cerebral, las neuronas mueren muy pronto. Y entonces, cuando él se sintió con miedo y aplastó el botón izquierdo, cambió totalmente el flujo de sangre en su cerebro. La sangre se concentra en la zona límbica, la parte más antigua de nuestro cerebro, en donde no nos diferenciamos de una lagartija. La parte más vieja de la evolución humana, que es la que produce la respuesta del fight, flight or freeze. Entonces, cuando la gente entra en pánico, y eso pasaba en nuestro país hacia el final del año 99, cualquier incentivo económico no logra ser procesado. En esa resonancia magnética no había sangre fluyendo al lóbulo frontal del cerebro, que es donde tomamos decisiones racionales. En el 99, esas pruebas no se hacían. Pero hoy podemos demostrar, ya no solo con presunciones psicológicas, sino ya con pruebas de otro tipo, que eso es así. Entonces, el primer concepto que yo quisiera es el del nudo gordiano. Ese problema del Ecuador, después de haber intentado solucionarlo por años de diferentes maneras, por varios gobiernos con diferentes mayorías, diferentes ideologías, llegó a un punto en que yo personalmente llegué a la conclusión de que había que darle un tajo. Y eso era dolarizar la economía. Segundo, hay este concepto de la hora 25. No sé si ustedes recuerdan el libro o la película de hace muchos años, de Virgil Gorgiou. El concepto es muy, muy lindo. Él dice, la hora 25 no es la última hora, es una hora después. Es como cuando en un laboratorio un científico ha inyectado cáncer en una rata para ver cómo se desarrolla la enfermedad. El proceso es irreversible. Lo único que uno puede hacer es observar. Ya no hay nada que hacer. Entonces, siempre hay que preguntarse en qué situación está mi país. ¿Estamos en cualquier hora del día? ¿Estamos en la hora 24? ¿Nos acercamos a la hora 25? Por favor, actuemos antes de entrar en la hora 25, donde todo es irreversible. Un segundo concepto, y esto viene de los escaladores de montañas. En el Everest hay una zona que se llama la zona de la muerte, como muchos de ustedes sabrán.
donde nadie puede permanecer más de 2 horas. Aunque tenga todo el oxígeno del mundo, aunque esté descansado, aunque esté sentado ahí, no puede estar más. Por la presión le produce un edema cerebral. Entonces, hay que salir de ahí ya y rápido. Entonces, esas zonas son peligrosas con los países también. Comienzos de una hiperinflación, entramos en la hora 25, uno no puede quedarse ahí, tiene que salir lo más pronto posible. Y estos 3 conceptos nos sirvieron para saber que teníamos que actuar. Y ahí viene un diferente lente para ver esto, el de la política pública. Una política pública, para que sea sostenible desde mi punto de vista, necesita 3 patas. La primera es la pata técnica, tiene que ser técnicamente correcta. La segunda es la pata social, lo que yo llamo el test o la prueba del cuco. Q por culturalmente y CO por compatible. Tiene que ser culturalmente compatible con la realidad donde va a aplicarse. No se trata de importar cosas de afuera y plantarlas en cualquier ambiente social. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es político, es la viabilidad política. Necesitamos una mayoría para decidirla, una mayoría para implementarla y una mayoría para sostenerla. Porque de lo contrario se puede caer muy pronto si se empiezan a tomar decisiones para boicotear el proceso. ¿Qué pasó en Ecuador? Desde el punto de vista técnico, hicimos el mejor trabajo posible. Primero, yo mismo pedí toda la información, recuerdo, para darles 2 ejemplos. Jeffrey Frankel es un economista a quien yo conocí, profesor en Harvard, pero era el presidente del Consejo de Consejeros Económicos del presidente Clinton en esa época. Y Jeffrey presentó justamente en el Fondo Monetario un paper donde establecía 11 sistemas diferentes para establecer la política cambiaria. En el un extremo, la ausencia de moneda. Y en el otro extremo, la flexibilidad, que es la rigidez total. En el otro extremo, la flexibilidad total, la flotación de la moneda. Que se comporta la moneda como un pedazo de balsa en el océano y las mareas del mercado la llevan a donde tengan que llevar. Y en la mitad, todo lo demás. Macro devaluaciones, micro devaluaciones, bandas cambiarias, subir el techo, subir la inclinación de la banda, subasta de divisas, etcétera, etcétera. Todo eso había usado el Ecuador. Todos los sistemas habían sido ensayados, excepto 2. La convertibilidad, que la tenía Argentina, y la dolarización. Entonces, a mí como abogado, me puso un panorama muy claro. Entre estas opciones tengo que escoger. Y lo segundo, hubo también un muy buen documento escrito por una persona que conoce su país mucho, Jeff Sachs, con Felipe Larraín, que después sería ministro de Finanzas de Chile, en donde analizaban como las condiciones para dolarizar. Es un muy buen documento. Yo me acuerdo que hicimos un cuadro y poníamos las condiciones y veíamos cuáles condiciones el Ecuador cumplía y cuáles no. Por ejemplo, es una economía abierta, es una economía que está vinculada en el caso del dólar como moneda con los Estados Unidos, está más o menos propensa a sufrir choques externos, tiene un banco central independiente, se maneja la economía independiente de la política, etcétera, etcétera. Hay un montón de criterios y en ese cuadro los fuimos tarjando y resulta que cumplíamos con la mayoría. Esa es la parte técnica. Luego buscamos asesoría. Yo tuve la suerte de conocer a Domingo Cavallo antes y como la única experiencia posible en donde podíamos aprender era la convertibilidad argentina, lo más cerca a lo que queríamos hacer, fue muy útil el trabajo que él hizo y la ayuda que me dio. Luego, Ricardo Hausmann. Ricardo era, como les dije, el economista jefe del BID, y contrariamente a lo que pensaba la mayoría del establishment, él creía que la dolarización era una salida. Y también estaba este economista calvo, argentino también muy conocido. Es decir, ¿dónde están las personas que pueden pensar sobre esto de manera distinta? Y luego, en el equipo ecuatoriano, necesitábamos
enfoques de varios lados. Ministro de Finanzas, clave. Directorio del Banco Central, aquí hay una cosa bien importante. En la Constitución ecuatoriana, esta decisión solo la podía tomar el Banco Central. Y el Banco Central, por primera vez en la historia, ya no era controlado por el presidente. Con el nombre de Banco Central Independiente, que ustedes saben que es un tema que se debate en todo el mundo, hicimos lo contrario de lo que el anuncio dice. Irónicamente, Eduardo Galeano alguna vez escribió: privatización, proceso por el cual, era a propósito de la privatización de Aerolíneas Argentinas en ese momento. Privatización, proceso por el cual una línea aérea de propiedad del gobierno argentino pasa a ser de propiedad del gobierno español, porque la compró Iberia. Yo decía, independencia del Banco Central, proceso por el cual el Banco Central deja de depender del Poder Ejecutivo, independencia política, deja de depender del Poder Ejecutivo y pasa a depender del más político de los políticos de los poderes del Estado, del políticamente más desprestigiado, del Congreso Nacional. Antes el presidente de la República, en la Junta Monetaria, tenía la mayoría, 4 ministros de Estado, que si eran destituidos o renunciaban, el presidente cambiaba y mantenía el control, salía el ministro como un fusible, pero la política pública permanecía, más un delegado personal del presidente tenía el control. En el nuevo directorio, vayan ustedes a negociar con el Congreso, en donde dependerá de la última elección, y podrían terminar con un directorio con 2 cepalinos, 2 Chicago Boys y un marxista ortodoxo. ¿Cómo toma decisiones un directorio en esas condiciones? Entonces hay cosas que suenan muy bien, pero que aplicadas a la realidad no pasan el test del cuco. Uno tiene que conocer en dónde lo quiere poner a funcionar. Lo tercero era lo político. Necesitábamos que el Banco Central decidiera, y si no decidía, necesitábamos sustituirlo, y eso requería una mayoría en el Congreso que no teníamos. Y entonces estábamos atados de manos. El deber hecho en lo técnico, la población ecuatoriana, por las remesas de inmigrantes, se acostumbró a manejar dólares, no en el sector rural, pero la gente se manejaba con dólares en las ciudades, donde está la mayoría de la población, pero faltaba lo político. El rato en que tuvimos lo político, entonces ya lo logramos implementar. Esta es una mega negociación, yo lo vi así. Había que negociar con todo el país, representado de muy diferentes maneras. Habíamos tenido otra mega negociación que salió muy bien, que fue la mega negociación que culminó con la paz con el Perú. Ahí todo el Ecuador estuvo involucrado, y yo creo que pocas veces mi país ha estado en un nivel tan alto de responsabilidad social y cívica, y con un proyecto y con una meta, y salió bien. Y nadie se ha atrevido a tocar eso después, a pesar de que hemos tenido todo tipo de gobiernos en los 2 países. Venía la parte de la implementación. No quisiera extenderme más en esta introducción, la puedo comentar después, pero yo lo dejaría hasta ahí. Entonces, básicamente es una política pública que requiere base técnica, aceptación social y viabilidad política, que se tomó en el momento en que ninguna otra opción ya era viable porque el hígado no funcionaba más. Por personas que no empezaron predicando la dolarización, sino que llegaron a la conclusión de que era lo mejor que se podía hacer, y que a pesar de especialmente los 10 años de Correa en el poder, que hizo todo para reventar a la dolarización, que trepó el gasto público a más del 40% del PIB, que renegaba de la dolarización todos los días en sus discursos. Nunca la tocó porque, como he dicho varias veces, solo el dólar era más popular que él. Él tuvo un pico de popularidad, acuérdense las commodities en esos años en toda América Latina. Entonces me detengo ahí, Roberto, y abrimos la conversación.